Continuamos con Saber y Sabor. Pino nos comentaba el tema del precio, la diferencia de precio, dejó claramente plasmado, y yo doy la palabra para que termine de explicar este tema del precio del cigarrillo y lo que en definitiva va a quedar claro es lo que pierde Salta o lo que está dejando de percibir a raíz de este problema. Bueno, sí, claramente, Sergio, como les decía, se venden 1.800 millones de paquetes de cigarrillos que tendrían que tener un promedio de $2, y eso sería una recaudación de 3.600 millones de dólares, que para el Estado Nacional son como 2.400 millones de dólares. El componente Fondo Especial del Tabaco debería ser un 10%, como te decía, se recaudaron 600 el año pasado en el interanual, entonces hubo una pérdida enorme, y eso le impacta directamente al bolsillo del productor, y también parte de ese dinero es coparticipable a las provincias, entonces es plata que no le llega a las provincias. ¿Cuál es el punto y por qué llegamos a este extremo? Porque, como explicaba, se fijó por la política internacional antitabáquica este precio salud, y una empresa particularmente plantea una medida cautelar diciendo que, en su argumentación, que no podía competir con las multinacionales porque tenía que pagar un impuesto elevado y que no habían cigarrillos baratos para la población. Justamente todo lo contrario que buscaba la política internacional nacional, porque era para desalentar el consumo, tema que fue muy debatido durante 7, 8 años en el Congreso de la Nación, hasta que se aprobó la ley. Entonces, o sea, la justicia determina y le da una medida cautelar con la que le permite no pagar el impuesto mínimo. Pero a pesar de una ley. A pesar de una ley. Entonces plantean la inconstitucionalidad de la ley, planteando la no aplicación. Esto generó que una empresa, primero que hizo la punta y después otras pequeñas, dejaron de pagar el impuesto mínimo. Hicieron su composición de precio, que de hecho en las últimas declaraciones juradas de la AFIP, hay empresas que hoy declaran 100 pesos, 117 pesos por paquete de cigarrillos, es decir, que están tributando 80, 90 pesos. Pero eso no puede ser verdad. Bueno, ahí vamos al otro problema, que ellos declaran eso, como no hay un control y no pagan el impuesto mínimo, que hoy es de 800 pesos más o menos, ellos subfacturan, porque declaran eso a la AFIP, y venden al kiosquero a 600, 700 pesos, el kiosquero lo vende a 1.000, a mitad de precio que todos los otros que están por arriba de los 2.000 pesos, y empezaron a ganar el mercado. Ahora, hay otro tema de la AFIP, ¿no? Porque la AFIP tiene las herramientas para controlar la subfacturación que está afectando justamente a su obligación, que es recaudar. Exactamente, pero como se manejan por declaraciones juradas, por estampillas, y ellos pagan las estampillas a 100 o a 200 pesos, pero va a la realidad del kiosco y vale 10 veces más. Pero entonces hay una evasión tremenda. Están las inspecciones, ¿no? Deberían estar. Deberían estar. Ahora, no se actúa. ¿Cuál fue el tema del debate? El tema del debate, y que es el tema actual, el presidente de la Nación, Javier Milei, identifica la situación. Y dentro del primer proyecto en la ley de bases, introduce un capítulo de tabaco, que justamente impone un mayor control, un control de precios, y al mismo tiempo resuelve eliminar el mínimo. ¿Por qué elimina el mínimo? Porque está cautelado y la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resuelve la cuestión de fondo. Y estas empresas fueron sacando en distintos fueros, en distintas jurisdicciones, en distintas provincias, medidas cautelares que le permitieron, en el transcurso de los últimos 8 años, llegar a quedarse con más de un 50% del mercado. Un ajedrecista, digamos. Exactamente. Una sola, que es la que marcan como el señor del tabaco, tiene prácticamente el 35-38%. Sarandí. Exactamente. Entonces, esto le genera un daño tremendo a la Argentina, porque estamos hablando de que pierde de recaudar alrededor de 2.000 millones de dólares anuales. Que no es que el consumidor no lo paga, lo paga. ¿Y por qué pasa a ser un negocio para los kiosqueros? Porque el cigarrillo toda la vida, el que es comerciante lo sabe perfectamente bien, fue un producto de enganche para que compren otra cosa. No tiene un margen más de un 3 a un 5%. Ahora,
Estas marcas lo que hicieron como estrategia de posicionamiento le dan un muy buen margen porque ellos le dejan el cigarrillo, por ejemplo, a 600 pesos, 700 pesos, pero ellos declararon 100, el kiosquero le hace 400, 500 pesos y vale la mitad del precio que el otro. Entonces vos vas a comprar un kiosco, yo no soy fumador, pero para el que lo es, le dice, bueno, tenés esto que valen tanto, pero ¿por qué no te llevas este que está bien, es buenísimo? Entonces así, y hoy, que la verdad que la plata no alcanza, el fumador, ¿qué va a optar? Lo más barato. Y no se cuida la salud, por supuesto. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Se arma una polémica tremenda, porque claramente empiezan a jugar los intereses. Estas personas, en estos últimos 8 años, se hicieron multimega millonarios, ganan fortunas de plata, encima en negro, y el tema se trató en el Congreso y fue tan polémico que se termina retirando el capítulo de tabaco en el nuevo proyecto de la ley de base que se trató la semana pasada en diputados y que ahora está en senadores. ¿Por qué se retira? Porque dentro de los consensos que venía buscando el Ejecutivo Nacional y Franco a la cabeza, ve que había muchos de sus propias filas que ya no estaban a favor del proyecto que había llevado el Ejecutivo. Empezaron a proponer, los propios legisladores decían que eran medidas superadoras, pero la realidad es que llegaron a un punto donde se lo incorpora sobre tabla y fueron 82 votos a favor de que se incorpore y 77 en contra. Oh sorpresa, muchas abstenciones, que dentro de los votos en contra, muchos de los legisladores eran oficialistas. Y con mucha pena lo tengo que decir, los 3 legisladores del oficialismo salteño y un legislador de Unión por la Patria votaron en contra de la incorporación del capítulo de tabaco, que la verdad... ¿Y eso qué es? Obediencia debida, digamos, porque es no es la primera vez que un diputado, eso lo dije en mi editorial, ¿no? No es la primera vez que por obediencia debida, para no pensar mal... O por intereses, yo ya no sé. Digo, para no pensar mal... Y varios de nuestros legisladores. Lo único que votaron bien, yo te voy a decir quiénes fueron, Pamela Caletti, Yolanda Vega y Pablo Utes, sí, que realmente tuvieron una labor parlamentaria excelente. Pablo no evitó, pero los otros que fueron de Unión por la Patria, que estuvieron anteriormente, hacían lo mismo, ¿no? Hacían obediencia de vida y votaban en contra de los intereses de Salta en otras cosas. Por ejemplo, en el presupuesto de la Nación, cuando se lo perjudicaba a Salta, ellos levantan la mano para que se los perjudique. ¿Por qué? Porque la jefa política o el jefe político le bajaba línea que tenían que votar así. Aquí parece que pasó lo mismo, me da la impresión. Yo no sé si hubo una bajada de línea porque otros legisladores de La Libertad Avanza votaron a favor, otros del PRO. Lo que sí hay que hacer un reconocimiento en esto fue la gestión que tuvo el gobernador Gustavo Sáenz, porque él tomó el tema, entendió lo importante que es para Salta, porque no es solamente el Fondo Especial del Tabaco, que hoy en términos interanuales a nivel nacional no llega a los 50 millones de dólares cuando tendría que ser no menos de 250 millones de dólares que se distribuye entre los productores y el productor tabacalero reactiva la economía local, tanto en el Valle Lerma, el Valle de Sianca, porque no es un gran productor que pueda hacer inversiones. La gasta, la invierte en los pueblos y de eso se mueve muchísimo en nuestra economía local. Él visibiliza el tema, porque no es lo mismo que lo diga un dirigente, que puedo ser yo, un periodista o un funcionario. Cuando lo toma el tema el gobernador, que hizo una serie de tweets donde dejó de manifiesto cuál era la situación, la pérdida de recaudación, lo vuelve a tomar todo el periodismo y yo creo que eso también fue un gran empujón, ¿no? Para que este tema esté, y vos fijate que en los medios nacionales más importantes es un tema que sigue estando, y bueno, y hoy se va a tratar en el Senado. Nosotros desde la dirigencia, después de ver la votación, también nos manifestamos ante la sociedad, declaramos personas no gratas a los 4 legisladores, los 3 que votaron en contra y el que se abstuvo, porque la verdad no podemos entender todavía que legisladores, independientemente de su partido o ascendencia política, no defiendan lo nuestro. Siempre hubo... O sea, yo me comuniqué telefónicamente con uno, bueno, no nos pudimos explicar por teléfono,
me propuso una charla personal para explicarme, para que se entienda. Yo decía justamente, yo ando bien de entendederas, pero no tengo ningún problema en charlarlo. Pero bueno, este es un tema que queda en el Senado, ya lo seguimos. Bueno, nosotros también, digamos, estamos con el tema de los ómnibus, del transporte público, y estábamos viendo los problemas que ocasionan en el micro y macrocentro. Y yo decía que era una cuestión de decisión política, tomar la determinación, la decisión de cortar la entrada, por lo menos en las 4 avenidas, ¿no? Que igual el microcentro para mí como que se expandió. Sí, bastante más amplio. Y no se soluciona del todo con las 4 avenidas, ¿no? Pero sí, en las calles esas, dentro de las 4 avenidas, hay muchas casas que no tienen la mínima condición antisísmica, y que se están rajando. Y además, vos fíjate que la gente, con toda razón, adoptó la postura de un inglés y transita por la izquierda, porque los ómnibus destrozaron la parte derecha y realmente hay unos socavones impresionantes, y más allá de la falta de mantenimiento de las calles, más la rotura de las cloacas y del agua y todo eso, bueno, es un desastre. Pero hace falta una decisión política. Me decís que tengo que ir a un corte, bueno, te pido disculpas, ya volvemos.